Bien, queridos hermanos, vamos a seguir nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Esta serie que hemos llamado Conociendo al Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo en la Trinidad. Ese es el título de la lección de hoy, la lección número 4. La persona, el Espíritu Santo en la Trinidad. Y esto lo hacemos bajo el tema grande. Este tema tiene un tema grande que es la deidad del Espíritu Santo, en el cual nuestro objetivo es aprender que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. La lección pasada, la lección número 3, vimos que el Espíritu Santo era Dios. Hoy vamos a ver cuál es su papel dentro de la Trinidad. Muy bien. ¿Cuál sería el resumen de la lección de hoy? O sea, lo que hoy vamos a aprender es esto. El Espíritu Santo existe eternamente en comunión con el Padre y el Hijo, participando de la misma esencia divina, pero con distinción personal y funcional. Pastor, ¿y qué es eso? De eso se trata la lección de hoy. Que entendamos que el Espíritu Santo está en comunión con el Padre y el Hijo, igual, en esencia. Pero que aunque es un solo Dios y son tres personas, cada persona tiene una distinción personal y funcional. Muy bien. Hablemos entonces de la Trinidad. Vamos a tener que hablar de la Trinidad, hermanos. Y en este sentido, debo aclarar que este tema pertenece propiamente al ser de Dios, o sea, la doctrina de la Trinidad, pero quisiéramos hoy hablar de la Trinidad enfocado en la persona del Espíritu Santo. Y cuando uno habla de la Trinidad, uno siempre debe pensar en la Trinidad, o para comprender un poco mejor la doctrina de la Trinidad, que es tan profunda, se habla de dos: la Trinidad ontológica y la Trinidad económica. Perdón, tengo que hacer una aclaración antes de seguir. Les decía que esto pertenece propiamente al estudio del ser de Dios, o sea, la doctrina de la Trinidad. Hoy no vamos a abordar toda la Trinidad. En ese sentido voy a asumir mucho conocimiento. O sea, no me voy a poner a sustentar, a explicar qué es la Trinidad, no. Ya lo estoy asumiendo. Vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo, pero necesito de todas formas recordar algo esencial. Que en la Trinidad se distingue entre Trinidad ontológica y Trinidad económica. ¿Quiere decir que son 6 personas, 3 y 3? No, son 3 personas, pero para poder apreciar, para poder comprender, para admirar mejor a Dios, en la teología se hace esa distinción: Trinidad ontológica y Trinidad económica. ¿A qué nos referimos por la Trinidad ontológica? Nos referimos a la manera en la que las 3 personas de la Trinidad se relacionan entre sí. Esa palabra que de pronto les parece un poco rimbombante, ontológico. ¿Eso qué es? ¿Eso con qué se comen? Ontológico. Odontólogo, no. Ontológico, hermanos, no es odontológico, ¿no? Ontológico habla del ser, de la manera en la que las 3 personas se relacionan en el mismo ser de Dios. Es decir, que aquí no estamos pensando en la creación, no estamos pensando en la redención, sino cómo se relaciona Dios en sí mismo, cómo las 3 personas subsisten en esa Trinidad. Eso es lo que se le llama Trinidad Trinidad ontológica, al ser mismo de Dios. Y cuando se aborda entonces esa Trinidad ontológica, nosotros hablamos de las propiedades distintivas de las personas de la Trinidad. Vamos a barajar eso más despacio. Estamos mirando al ser de Dios en la eternidad pasada: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Dios Padre es más Dios que Dios Hijo? No. ¿Dios Espíritu Santo es menor Dios que el Hijo y que el Padre? No. ¿Son un solo Dios? ¿Los 3 son Dios? Sí. Pero
tienen distinciones personales. Es decir, que hay algo que se dice del Padre que no se dice del Hijo y que no se dice del Espíritu Santo. Hay algo que se dice particularmente del Espíritu Santo, no del Padre, no del Hijo. Esas son las propiedades particulares de cada persona de la Trinidad. ¿Cuáles son esas propiedades? Antes de verlo en la diapositiva, traten de recordarlo. ¿Cuál es la propiedad del Padre? ¿Qué es lo que solamente tiene el Padre o qué es lo que solamente tiene el Hijo? ¿Qué es lo que solamente tiene el Espíritu Santo en su ser? El Padre es engendrador. Él no es engendrado. ¿Cuál es la del Hijo? ¿Qué es engendrado? Solamente el Hijo es engendrado. El Padre no es engendrado. El Padre es el que engendra. El Hijo es el engendrado. ¿Y el Espíritu Santo? Procede del Padre y del Hijo. Esas serían las propiedades de cada una, las propiedades de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre es el que engendra, por eso es que es la primera persona. El Hijo es ser engendrado, por eso es la segunda persona. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, por eso es la tercera persona. Uno no puede decir en doctrina trinitaria para decir que son el mismo Dios, no, el Hijo es la primera persona, no. O el Espíritu Santo es la primera persona porque son el mismo Dios, no. Hay unas distinciones en la esencia divina en cada una de las personas que hace que el Padre sea la primera persona, el Hijo la segunda, el Espíritu la tercera. Eso no le quita divinidad, estamos hablando de un mismo Dios, pero tienen unas propiedades. El Padre es el que engendra, el Hijo es ser engendrado y el Espíritu Santo proceder del Padre y del Hijo. El texto clave, no el texto clave, pero definitivamente un texto en el que podemos apreciar precisamente estas distinciones personales, la tenemos en Juan capítulo 15, verso 26. Es el pasaje que están viendo en pantalla. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, está hablando Jesús, yo, el que es engendrado, os enviaré del Padre. El Padre, el que engendra, el Espíritu de verdad, el cual procede. Yo les subrayé que dice procede y Espíritu. El Espíritu procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Este texto lo traigo a colación, no porque propiamente nos diga cuáles son las propiedades de cada una de las personas, sino porque el texto vemos que está Cristo, el Hijo, hablando del Padre, hablando del Espíritu Santo. Y por lo menos sí nos dice el Hijo que Él enviaría al Espíritu Santo que procede del Padre. O sea, la propiedad del Espíritu Santo está aquí expresada, procedencia. Procedencia. Ya vamos a definir un poquitico qué es eso de procedencia. Por ahora solamente quiero mostrar este texto como hablándonos de que hay tres personas y que cada persona es distinta y que el Espíritu Santo procede del Padre. Ahora, antes de definir ese procede, este pasaje, o más bien en la manera en la que yo estoy expresando todo, estoy haciendo referencia a una controversia importante que hubo en la historia y es la famosa controversia filioque. Es un término latino, filioque. Ustedes lo van a encontrar así, ustedes lo googlean y les sale así, por eso se utiliza el término. ¿Qué pasa con esa controversia filioque? ¿Cuál es el asunto aquí? Que en la iglesia, cuando por primera vez se escribió el credo niceno-constantinopolitano, hoy estamos viendo mucho término como rimbombante, ¿no? Cuando por primera vez se había escrito un credo en el que la iglesia universal, la única iglesia que había, confesó, eso fue en el 325 en el concilio de Nicea y luego 381 en el concilio de Constantinopla. La iglesia universalmente confesó que el Espíritu Santo procedía del Padre. Así solamente, procedía del Padre. Pero resultó que de pronto
en un credo local, en un concilio local, eso fue en el concilio de Toledo, eso fue en el 589, le agregaron a ese credo universal, le agregaron la cláusula filioque. ¿Y qué quiere decir filioque? A ver, recuerden las clases de latín en el colegio. No nos enseñaron latín en el colegio. Quiere decir y del hijo. Entonces, la iglesia latina, la de Occidente, dijo o afirmó, modificó, por decirle así, no, modificó no sería, le agregó al credo universal que el Espíritu no procedía solo del Padre, sino y del Hijo. Eso quiere decir filioque, y del Hijo. Filioque literalmente traduce y del Hijo. Entonces, la iglesia latina, localmente, en un concilio local de Toledo, le agregó esa cláusula. Pues la cláusula estaba por ahí, pero hacia el año de 1054, la única iglesia universal tuvo un cisma, lo que se conoce como el cisma de Oriente, en donde la iglesia occidental y la iglesia oriental rompieron. Y entre las distintas razones por las cuales rompieron fue por haber agregado la cláusula filioque. Porque la iglesia de Oriente, entiéndase hacia los lados de Rusia, era griega. Era una iglesia de habla griega. La iglesia de Occidente era una iglesia de habla latina. Y los griegos, ¿cómo así que ustedes le están agregando a un credo universal? ¿Quién se creen ustedes para, de manera arbitraria, por decirlo, modificar, agregarle algo a un credo universal? Eso fue un detonante y eso hizo que la iglesia rompiera. La iglesia oriental, que hoy día se le conoce como la iglesia ortodoxa oriental, esa iglesia no cree, no confiesa que el Espíritu proceda del Padre y del Hijo, sino solo del Padre. La iglesia occidental y todos los que venimos de ahí, bíblicamente creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Filioque. Esa es la controversia. Filioque. El mismo pasaje que cité ahorita, volvámoslo a ver. Mírenlo, ¿dónde está un argumento de la cláusula filioque? Es el mismo pasaje que les mostré ahorita, pero miren lo que Jesús dice: yo os enviaré del Padre. Ese yo, Jesús hablando, os enviaré, sería un argumento para la famosa cláusula filioque, que quiere decir, como se los coloco ahí en la pantalla, y del Hijo. Es un término latino, y del Hijo. Se lee filioque porque es latín, no filioque porque no es español. Filioque, y del Hijo. Entonces lo que estoy diciendo, todo esto para decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Terminemos de ver un par de pasajes más para sustentar la procedencia del Espíritu, no solamente del Padre, sino también del Hijo. Tenemos Juan 16:7. Los tengo en pantalla. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Vemos a Jesús enviando al Espíritu. Y Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren que se habla del Espíritu como de Cristo mismo. No solamente el Espíritu del Padre, sino el Espíritu de Cristo. Es otro texto que nos hace entender que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Ya hasta aquí, antes de pasar a un siguiente punto, ¿qué entendemos por la procedencia del Espíritu Santo? Hermanos, cuando hablamos de la procedencia del Espíritu Santo, estamos hablando de relación trinitaria. El Padre engendra al Hijo
con lo cual en ese acto de engendrar, nosotros analógicamente, hermanos, no es lo que pasa en nuestra vida, pero cuando un padre engendra a su hijo, ese hijo tiene la esencia del padre, la naturaleza del padre, se parece al padre, incluso hasta el temperamento muchas veces del padre lo tiene. Entonces el hijo, como engendrado del padre, nos dice que tiene la misma naturaleza del padre. Y el espíritu, como procediendo del padre y del hijo, pues tiene la idea del aliento, de la expiración. Y cuando vimos el nombre del Espíritu Santo, analizamos que espíritu nos señala ser la vida de Dios. Cuando nosotros morimos, se nos va el aliento. La persona ya no respira. El aliento, la respiración, nos da la idea de tener vida. Entonces, el espíritu procediendo nos habla como de esa respiración de Dios, que es la misma vida de Dios, porque mi aliento es mi misma vida. Si no tengo aliento, no tengo vida. Entonces el espíritu procediendo del Padre nos da la idea de ese aliento de vida que sale de el Padre y del Hijo. Es la misma vida del Padre, es la misma vida del Hijo. ¿Bien? Sí, mi hermano. Proceder lo entendemos desde la esencia, enviar no tiene la idea de esencia. Definitivamente, hermano, por ese lado es que la iglesia griega, digamos, no abraza la procesión del Padre y del Hijo, porque hay que reconocer el término, así como apareció del Padre, no aparece también del Hijo. Pero en esa relación trinitaria, nota que el texto de Juan 15 dice, yo os enviaré del Padre. O sea que es una acción que Jesús hace desde el Padre. Y dice, procede del Padre. Entonces entenderíamos que no es simplemente que Cristo lo envía, sino que Cristo hace esa acción, dice, del Padre. El texto de Romanos 8:9 nos dice que es el Espíritu de Cristo, o sea que sería también el aliento de Cristo mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, lógicamente, teológicamente, entenderíamos que tiene que ser tanto del Padre como del Hijo. Ahí nos pudiéramos también incluir, hermanos, definitivamente es una buena pregunta, en las implicaciones que tendría que solamente procediera del Padre. La iglesia griega insiste en eso porque creen que eso compromete la divinidad del Padre, porque entonces pareciera que el Hijo también participa de una obra del Padre. Entonces ellos lo ven como si eso estuviera, digamos, quitándole deidad al Padre mismo. No, al contrario, está sustentándola porque estamos viendo la Trinidad en conjunto. Tanto el Padre, el Hijo, enviando al Espíritu Santo. Y repito, eso nos hace entender por qué el asunto de tercera persona. Bien, ya vimos la Trinidad ontológica. Hermanos, es conocimiento pesadito, pero es Dios. Es Dios. Y yo les confieso que la doctrina que a mí más me gusta es la doctrina de la Trinidad, porque es la que me deja ver más que yo no sé todo lo que quisiera saber de Dios, que Dios me supera muchísimo, que Dios es precisamente en estos días estaba estudiando el asunto, el Deus absconditus, el Dios escondido. Eso quiere decir que a Dios nunca lo vamos a comprender perfectamente. Dios es el incomprensible. O sea, nunca vamos a poder abarcar totalmente a Dios. Sí tenemos un conocimiento de Dios verdadero, pero nunca podremos comprender plenamente a Dios. Nunca podremos decir, me la sé toda. No, Dios es el Dios de los cielos, el trascendente Dios que nos ha dado a conocer algo. Pero siempre que conocemos más a Dios, nos damos cuenta que no conocemos todo lo que quisiéramos de Dios. ¿Sí, mi hermano? Nosotros somos polvo. Bien, mi hermano, así es. Sigamos.
Ya hablamos de la Trinidad ontológica. Hablemos ahora de la Trinidad económica. Veamos, ya vimos al Espíritu en la Trinidad ontológica, ahora vemos al Espíritu en la Trinidad económica. ¿Y qué se refiere a la Trinidad económica? Nos referimos a la manera en la que las tres personas se relacionan con su creación. Noten la diferencia. La Trinidad ontológica era la Trinidad relacionándose ¿con quién? Con sí mismo. Aquí es hacia afuera, hacia la creación. O sea que ya ahora sí nos vemos a nosotros en la escena, vemos la redención, etcétera. Antes no. Ahora estamos nosotros, la creación, el mundo, la salvación, etcétera, en el panorama. Esa manera en la que Dios se relaciona con su creación es lo que se le llama Trinidad económica. ¿Qué quiere decir económica? No piensen en dinero. La palabra económico en la etimología habla de las leyes de una casa. Las leyes de una casa. Nosotros podemos hablar que en nuestra casa tenemos una economía. Y no necesariamente por cuánto me gano, sino porque mi esposa se encarga de aquello, mi hijo se encarga de lo otro, yo me encargo de este y otro asunto. Eso son la economía del hogar, que es lo que cada uno hace en la casa. Miren que estamos hablando de obras. Lo que cada uno hace es la economía de la casa. Entonces, la economía de Dios, ¿qué es lo que cada persona hace? Tiene que ver con obras. Ahorita tenía que ver con el ser. Ahora tiene que ver con lo que cada persona de la Trinidad hace. En ese sentido, precisamente porque estamos diciendo de obras, entonces vamos a ver que cada persona de la Trinidad tiene una obra distintiva. Ojo lo que dije, distintiva. No dije única, sino distintiva. Eso quiere decir que aunque las tres personas de la Trinidad están envueltas en toda obra trinitaria, porque es Dios obrando, no obstante, las Escrituras nos enseñan que una de las personas está más involucrada con cierta obra. A ver si la ilustración sirve otra vez con lo de la casa. Nosotros pudiéramos decir, en mi hogar, el que trabaja y trae el dinero soy yo. Y en mi casa, la que cuida del hogar y cocina es mi esposa. Pero eso no quita que la esposa también se hagan unos pesitos y que el esposo también ayuda con las cosas de la casa. Pero diríamos, hay una obra que es distintiva, que se ve como que más uno lo refleja. Hermanos, esto es una ilustración muy humana. En Dios, por supuesto, no es tal cual así como lo digo, pero sí vemos en las Escrituras una obra que se le ve más a uno que a las otras dos personas de la Trinidad. ¿Fue claro eso? Vamos a ver a qué nos referimos. ¿Cuál sería la obra distintiva del Padre? La obra distintiva del Padre sería la obra de creación. La obra de creación. ¿El Espíritu y el Hijo no están en la creación? Claro que sí. Pero la Biblia muestra más a Dios, el Padre, como el Creador. De hecho, si no me adelanto, el texto de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entenderíamos que ese Dios es todo Dios. Luego vemos al Espíritu Santo moviéndose sobre la faz del abismo. Entonces vemos que el Espíritu Santo está cuidando la creación, pero vemos que todo Dios actúa en la creación. Pero el Espíritu Santo está haciendo una labor no propiamente de creación en ese pasaje, sino más bien de cuidado de la creación. El Hijo, ¿cuál es la obra particular del Hijo? Distintiva del Hijo, la redención. Y eso es importante. Cuidado con esta oración. Dios, Señor Padre, gracias por morir en la cruz. Pilas con eso. Porque el que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Es una obra del Hijo. ¿Toda la Trinidad participó en la redención? Claro que sí. Pero la redención es una obra particular del Hijo. Y la obra del Espíritu,
diríamos que es la santificación. Dios Padre, Dios Hijo, ¿no te santifican? Claro que sí. Pero de hecho, ¿quién se llama Espíritu Santo? Porque es el que te santifica. Entonces es el que tiene la obra distintiva de la santificación. Miren este enunciado. Este enunciado es clave para entender la Trinidad económica. Toda obra trinitaria es desde el Padre, mediante el Hijo, en el Espíritu Santo. Así estaríamos entendiendo las distinciones en el obrar trinitario. El Padre es la fuente, el Hijo es el ejecutor y el Espíritu el aplicador de toda obra trinitaria. Aplicador o el que consuma la obra trinitaria. Toda obra es desde el Padre, mediante el Hijo, en el Espíritu Santo. Así, el Padre es la fuente, el Hijo es el que ejecuta, el Espíritu Santo el que aplica. Esa es la manera trinitaria de obrar. Veamos unos ejemplos de esto. Bueno, les había dicho ahorita que tal vez me iba a adelantar y en efecto me adelanté un poquito. Génesis 1, del 1 al 3. Vamos a ver una obra trinitaria en la creación. Cómo las tres personas de la Trinidad están en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Noten que nos habla de Dios creando y el Espíritu Santo moviéndose. Y el Hijo parece que no estuviera aquí. ¿Y qué tal si entendemos, dijo Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios, Dios habla y la luz viene a existencia? O sea que en Génesis 1, del 1 al 3, nosotros tenemos la Trinidad. Dios creando, el Hijo siendo esa palabra que habla y el Espíritu Santo cubriendo la faz de la tierra, empollando. Y esa palabra del Espíritu Santo, ya que nuestro énfasis es el Espíritu, de moverse, no piensen que el Espíritu Santo estaba desplazándose. No. La idea de esa palabra es como que el Espíritu está empollando la tierra, como llevándola a su realización. Ahí está el punto que les digo, que el Espíritu Santo sería el que aplica, el que consuma la obra trinitaria. Entonces el Padre habla, el Hijo está ahí y el Espíritu Santo también llevando esa creación hacia ser hermosa, hacia su realización. Para sustentar un poco más la participación del Hijo, el texto de Juan 1:3. Hablando del Hijo dice, termino la idea y le doy la palabra. Todas las cosas por Él, por medio de Él, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo notan? El Padre crea, porque está hablando de Dios. Pero luego cuando menciona al Hijo dice, por medio de Él. O sea que Él fue el medio. ¿Recuerdan? Desde el Padre, mediante el Hijo, en el Espíritu Santo. Ahora sí, mi hermana. Ajá. Usted está hablando del bautismo. Ajá. Hermana, en Génesis 1, del 1 al 3, digo que el Hijo, el Logos, lo podemos ver en y dijo Dios. Y dijo Dios, porque Él es la palabra. Logos es palabra. Cristo es que de hecho usted dijo Jesús, pero es que cuando usted dice Jesús, estamos hablando del encarnado. En la segunda persona, el Hijo, el Logos, entonces es la palabra hablada. O sea, yo estoy asumiendo que en este y dijo
la palabra de Dios, ahí estaría implícitamente la segunda persona de la Trinidad. Y para sustentar eso fui al texto de Juan 1:3, porque en Juan 1:3 sí tenemos puntualmente diciéndonos que por medio de él, del Logos, fue hecho los cielos y la tierra, todas las cosas. En la redención, otra obra trinitaria, perdón, estamos viendo las obras trinitarias, cómo se... La palabra. Representación, el Hijo es la palabra. El Espíritu sería el mover, porque ahí dice que se movía. Sí, Génesis 1. Otra obra trinitaria, hermanos. Otra obra en la redención. Miremos nuevamente cómo funcionan los tres y hacemos el énfasis en el Espíritu. En la redención, Efesios 1, del 3 al 13. Lo tengo en pantalla nuevamente por ganar un poco de tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién escoge en la salvación? El Padre es el que escoge, no es el Hijo, es el Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién es el que predestina? El Padre. No es el Hijo, no el Espíritu. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, después de habernos hablado del amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En quién tenemos redención? En el Hijo, no en el Padre, no en el Espíritu. Hay una obra que distintivamente se asume o se asigna, al Hijo. Y en ese mismo texto sigue diciendo, y en el verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el sello? ¿El Padre? ¿El Hijo? No, el Espíritu Santo. Él es el que mora. Entonces notan, hermanos, que en ese texto, en la redención, para ser salvos necesitamos ser elegidos. Para ser salvos necesitamos que se pague por el pecado. Y para ser salvos necesitamos ser sellados. Todo eso tiene que darse para ser salvo. ¿Quién hace cada uno? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos cómo en la redención los tres están involucrados. Vamos a terminar viendo unas obras particulares del Espíritu. Porque aunque dije que la obra particular del Espíritu o la más distintiva del Espíritu es la santificación, no obstante en las Escrituras también se pueden ver otras obras del Espíritu que se le asignan más que todo a Él. La de la santificación es como la más prominente, pero estas también, la inspiración de las Escrituras. Ustedes conocen el texto de 2 de Pedro 1:21, hablándonos de los hombres de Dios, los profetas, nos dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice 2 de Pedro 1:21. Otra obra particular que se le puede asignar al Espíritu Santo, la morada en el creyente. ¿Quién es el que mora? El Padre, el Hijo, por medio como lo dijimos ahorita, en el Espíritu Santo. Entonces el Padre quiere morar, el Hijo quiere morar, pero ¿quién es el que finalmente mora? El Espíritu Santo. La morada de Dios en el creyente es una labor del Espíritu Santo. Pero como ya se notó en lo que acabé de declarar, las tres personas están involucradas. Aquí voy a permitirme leer el texto. Dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren que el Espíritu Santo estará en vosotros. Y miren cómo dice luego el verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos, mi Padre y Cristo, a él y haremos morada con él. Pero ¿cómo iban a hacer el Padre y el Hijo esa morada? En el Espíritu Santo.
¿Ven cómo la Trinidad va orando, pero la morada propiamente es del Espíritu? Y la última, una última obra que se le asigna al Espíritu Santo de manera particular es la regeneración. La regeneración. Ya luego hablamos un poco de esto de una manera profunda cuando estudiemos soteriología, pero cuando veamos el Espíritu Santo en la salvación lo tocamos también. Entonces el Espíritu Santo tiene la obra de regeneración. Recuerden aquella conversación con Timoteo, con Nicodemo, cuando le dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pasar de muerte a vida es una obra del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La regeneración es una obra particular del Espíritu Santo. Termino con esta cita. Una cita de Louis Berkhof. Sobre este obrar de las tres personas de la Trinidad. En general, puede decirse que es tarea especial del Espíritu Santo llevar las cosas a su cumplimiento por medio de obrar inmediatamente sobre y en las criaturas. Así como Él mismo es la persona que completa la Trinidad, así su obra es el cumplimiento del contacto de Dios con sus criaturas y la consumación de la obra de Dios en cada esfera. El Espíritu Santo sería el completador de las obras trinitarias. Terminamos aquí. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta, hermano, perdón. La cita de Louis Berkhof. Ok, ya. En ese control que Dios está haciendo de las cosas, en esa intervención que Dios está haciendo de todo, entonces ese actuar, eso que toca la creación, el Espíritu Santo es el que lo hace. Bien, como siempre vamos a quedar con la actividad, solamente la menciono y oramos y quedamos con algunas preguntas y la misma participación. Entonces, ¿qué van a hacer? 1, responder esa pregunta sencillísima. ¿Cuál es la propiedad particular del Espíritu Santo? Escribe un versículo que lo sustente y explica. O sea, ¿cuál es? No me van a solo decir procedencia, ya lo saben, sino pónganle un versiculito y digan qué significa eso. Y 2, ¿de qué manera la comprensión de las obras del Espíritu Santo te pueden ayudar en tu vida cristiana? O sea que ustedes van a hacer las aplicaciones del mensaje de hoy. 2 aplicaciones que quieran compartirnos de cómo nos puede ayudar a entender que el Espíritu Santo obra como el completador, en el sentido de la redención, de la creación, de la santificación, de la inspiración, de la regeneración y lo que vimos. Oremos. Dios, muchas gracias por habernos permitido contemplar un poco más tu ser. Señor, eres un Dios maravilloso, profundo. Nosotros, Señor, polvo, nos admiramos de ti. Eres muy solemne, muy grande. Pero gracias por habernos permitido entrar un poquitico en las profundidades tuyas. Nos ahogaríamos, Señor, si tratáramos de meternos más. Pero aquí podemos apenas chapotear en las orillas de tu ser. Y nos admiramos de ti, Señor, y nos emocionamos, y eso nos hace ver que eres un Dios grande, vivo, verdadero. Queremos, Señor, adorarte conforme a esta grandeza que hoy hemos podido contemplar más. A ti sea la gloria, Dios. Amén.